Bueno, hermanos, hoy vamos a estar trabajando en el libro de Filipenses. Esta carta, vamos buscando por favor en la carta de Pablo a los Filipenses. Esta carta es, si pudiera ponerle un calificativo, es como muy rica en contenido, porque tiene una cantidad de pasajes, de contenido teológico, donde se nos habla de nuestro Señor Jesucristo, que hoy vamos a abordar solamente una pequeña porción, porque por asuntos de tiempo obviamente no nos alcanza para hablar de todo lo que esta carta tiene para nosotros, pero sí quisiera dejarles ahí la tareita de que cuando puedan la estudien. Son solamente 4 capítulos, pero esos 4 capítulos son sumamente enriquecedores para nosotros como hijos de Dios. Para poder entender la carta a los Filipenses, es bueno que también leamos Hechos, capítulo 16. Ahí está la base, en realidad, de cómo empezó la iglesia en Filipos y qué fue lo que el apóstol Pablo hizo. Entonces, se los dejo ahí como una nota para que cuando ustedes la vayan a estudiar diligentemente, puedan también buscar Hechos, capítulo 16 y ver un poco el contexto de esta carta. Filipos era una colonia romana que pertenecía a la antigua Macedonia. Los filipenses, así como a grandes rasgos, tenían una característica bien particular, y es que ellos se jactaban de ser ciudadanos romanos. Aquí en esta carta vamos a ver que el apóstol Pablo les dice a ellos que su ciudadanía ahora está en los cielos, y esto como para contrarrestar esa jactancia de ellos de que eran ciudadanos romanos. Al final de cuentas, cuando usted y yo venimos al Señor, ya no importa de dónde usted sea, ya no importa a quién usted haya aprendido a comportarse, demás, de cuál país venga, qué estatus sea su familia social y demás. Lo que importa es que somos ahora ciudadanos del reino de los cielos. Y como ciudadanos del reino de los cielos necesitamos comprender quién es nuestro rey y el que dirige ahora nuestra vida. Pablo les habla a ellos y les dice que ellos ahora son ciudadanos del cielo, entonces ya no se jacten tanto de ser ciudadanos romanos. Esta fue la primera iglesia que Pablo fundó en el sector de la Europa Oriental, y como les decía en Hechos, ahí ustedes van a poder ver los primeros, como los inicios de esta iglesia. A la altura de esta carta, ya Pablo los había visitado en otras ocasiones y él les envía esta carta desde la prisión. Cuando él les está hablando, ya la iglesia tenía varios años de estar funcionando. No era una comunidad judía muy grande, era relativamente pequeña, pero ya tenían unos años de estar trabajando, por decirlo de una forma, como iglesia. Algunos pasajes muy famosos que están en esta carta, quiero mencionarlos porque vamos a ver algunos temas que son relacionados. Algunos de los pasajes más famosos, tal vez que los cristianos de años podríamos recordar, está: el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién se sabe ese versículo? Que para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Eso lo dijo el apóstol Pablo a los filipenses. Que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doblará en los cielos y en la tierra. Amén. Esos versículos, cierto, los que somos cristianos de añitos los reconocemos rápido. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde su mente y sus corazones en Cristo. Pues quiero decirles algo, hermanos. Estos pasajes tienen un contexto. Dentro de esta carta no están ahí aislados, sino que ellos tienen un propósito por el cual están en esa carta. Y podríamos decir que Pablo resume con una frase todo esto que él les está diciendo a los filipenses, y está en el capítulo 1, versículo 27, y él les dice: compórtense de una manera digna del evangelio. ¡Wow! ¡Qué duro! Porque si a mí alguien tal vez viene y me dice eso, y yo en otro tiempo tal vez
emocionalmente no muy estable, eso suena como duro, ¿cierto? Compórtese de una manera digna del evangelio que le ha sido predicado a usted, ¿verdad? Puede ser, pero el Señor nos va enseñando. Y ese compórtense de una manera digna del evangelio también tiene un contexto. Él los ha felicitado porque es una iglesia que ha perseverado en el evangelio que les fue predicado. Y cuando Él los felicita, les dice, el contexto, digamos, general de la carta es porque los filipenses, a diferencia de todas las otras iglesias que Pablo había fundado, fueron los únicos que a Él le enviaron una ayuda monetaria para que se sostuviera mientras estaba preso. Entonces Él les envía esta carta, ellos le envían la ayuda económica con un hermano de la iglesia que se llamaba Epafrodito, y con Epafrodito Pablo les devuelve esta carta en agradecimiento, pero no solo les expresa un agradecimiento, sino que les da un montón de instrucciones. Y algunas de esas instrucciones las vamos a ver hoy. La semana pasada el pastor nos estaba hablando acerca de la madurez espiritual. ¿Quiénes estuvieron aquí la semana pasada? Ay, ninguno estuvo la semana pasada. Amén. Estuvimos aquí la semana pasada y el Señor nos hablaba a través del pastor acerca de lo que es la madurez espiritual. ¿Qué espera el Señor de nosotros cuando ya hemos caminado un poquito en el Evangelio, cuando ya hemos escuchado la palabra, cuando ya se nos ha predicado ese Evangelio? Hay algo que el Señor espera de nosotros y es que la iglesia madure, ¿cierto? Que no nos quedemos siempre en la misma estatura espiritual. Preguntémonos entonces, ¿por qué nosotros necesitamos madurar como cristianos? Porque lo hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Vamos aquí a ver algunos puntos de por qué necesitamos nosotros madurar. Porque si no maduramos, puede ser que confundamos nuestros intereses con los de Dios. Puede ser que lo que para usted es importante, no necesariamente es importante para Dios. Porque nuestras prioridades deben ajustarse a lo que el Señor quiere de nosotros. Si no maduramos, podría ser que continuemos enfocados más en nuestros anhelos, en nuestros problemas, en las circunstancias a nuestro alrededor, que en el reino de Dios. Amén. Porque si no maduramos, vea hermano, usted puede ir y conquistar todo el mundo, como Pinky Cerebro, ¿verdad? Vamos a conquistar el mundo. Pero si usted no ha madurado en el Señor, por más que conquiste, por más que saque todos los títulos habidos y por haber, por más que sea el mejor en todo, por más que sea el más fit, por más que sea todo eso, si no agradamos al Señor, si le fallamos al Señor en lo que Él pide de nosotros, que es esta madurez, pues eso no sirve de nada. Lo perdemos todo lo que hemos alcanzado en esta tierra. Al final de cuentas, lo que el Señor quiere de nosotros es que nuestra vida le sirva a Él. También necesitamos madurar porque nuestro objetivo como iglesia, hermanos, nuestro objetivo supremo como iglesia debe ser imitar a Cristo. Ese debe ser nuestro objetivo supremo. Si su objetivo en esta vida, con venir a la iglesia, con ayunar, con leer la Biblia, es otro, es saber mucho o tener mucho conocimiento, qué sé yo, pues es necesario revisar las prioridades, porque nuestro objetivo como iglesia debe ser imitar a Cristo. Y también, como último punto que puse aquí, puede haber muchos más, obvio, pero necesitamos madurar, porque nuestra vida, hermanos, se trata de Cristo, no de nosotros. Su vida le pertenece a Jesucristo desde el día que usted le dijo al Señor que lo aceptaba en su corazón. Por lo tanto, su vida le pertenece a Jesucristo y entonces vivir para nuestros anhelos o inclusive pretender que el Señor sea el Dios bombero, el Dios que nos responde solo cuando nosotros lo buscamos o que queremos que reaccione rápido cuando nosotros lo buscamos, o el Señor que solamente cuando estoy triste y caído, deprimido, entonces ya no sé qué más hacer, busco a Dios. Eso muestra que necesitamos hacer un reacomodo de nuestras prioridades.
y debemos darle al Señor el lugar que Él merece. La iglesia, hermanos, en general, está muy ensimismada. Y yo no sé si ustedes se han puesto a pensar, pero el que la iglesia venga a la iglesia o asista a la iglesia, porque no digo que solo aquí pase, pero en el Señor que no. Pero la iglesia en general asiste a la iglesia por buscar al Dios que le resuelve las cosas. La gente muchas veces ayuna como si el ayuno fuera una herramienta para torcerle el brazo a Dios para que Dios haga algo. La gente muchas veces cuando ora, cuando realmente llega a doblar sus rodillas, no es por los propósitos de Dios necesariamente, es por sus problemas, situaciones, circunstancias, y necesitamos entender que no se trata de nosotros, se trata de Cristo, porque Cristo fue el que vino a dar su vida por usted y por mí, porque si no fuera por Él, usted y yo no estaríamos aquí. Y los problemas y las circunstancias y todo lo que ciertamente tenemos que enfrentar en nuestra vida, están ahí. Pero al Señor no se le ha olvidado usted. Al Señor no se le ha olvidado que usted existe. Al Señor no se le han olvidado sus problemas. No se le ha olvidado que usted está atravesando una situación. El Señor sigue siendo Dios. Él se está sentado en su trono y a nosotros nos corresponde prestarle a Él la atención que Él merece. Amén. Hermanos, es lamentable y triste, sinceramente, ver la distorsión que hay hoy del Evangelio. El Evangelio hoy en día se ha vuelto mucho hacia el hombre. Es el Evangelio que está desorientado totalmente. Las iglesias, el enfoque de las iglesias se ha vuelto al hombre, a sus necesidades. Las iglesias se han vuelto clubes sociales a los cuales la gente va como para sentir bonito y que nos abracemos y todo eso, que es parte de ser iglesia, pero no es el sentido del por qué nos congregamos. O está el otro extremo de las iglesias que son legalistas y que todo es malo. Y al final de cuentas, ni un extremo ni el otro es bueno, porque Cristo es el que define cómo nosotros nos relacionamos con Él, no nosotros. Voy a repetir esto. Quien define cómo usted se relaciona con Dios es la palabra de Dios, no nosotros mismos. Entonces, muchas veces nosotros nos relacionamos con el Señor como solamente porque lo necesitamos y yo, y como decía yo hace unas semanas aquí compartiendo el mensaje, las canciones, muchas canciones que se escuchan hoy en los medios cristianos son canciones de ensimismamiento. Es como yo te necesito, yo aquí, yo allá, y realmente sacaron a Dios de la ecuación, porque ese no es Dios. Dios no es un bombero que viene a ayudarnos cuando lo necesitamos. Dios es el Dios de los cielos y de la tierra, que está sentado en su trono, que es 3 veces santo y que Él merece nuestra atención y que nuestro acercamiento a Él sea conforme a lo que dice su palabra. Amén. Nosotros hemos escuchado muchas veces el término de las iglesias light, ¿cierto? Y yo creo que inclusive hasta en los círculos cristianos se ha hablado, y sí, que qué mal, ¿verdad? Las iglesias light. Pero al final de cuentas, ¿qué es una iglesia light? Una iglesia no son 4 paredes, no es un edificio, son personas. Y sí, puede ser que haya personas pues, que se unen con un fin común, ¿verdad? Y tal vez no les gusta como que se traten ciertos temas, entonces se reúnen en ciertos lugares comunes. Pero al final de cuentas, un cristiano puede estar en una iglesia donde se predica la palabra del Señor como tiene que ser y ser un cristiano light. Porque el light no es el pastor necesariamente, no es el edificio, el light o el que es liviano
es la persona. Esa persona necesita llegar a un punto de madurez en Cristo para decir, donde sea que yo esté, si el Señor me manda a mí a un lugar, yo puedo perseverar en la fe, mantenerme firme y saber qué es lo que el Señor está esperando de mí, donde sea que yo esté. Y si el Señor lo mueve de un lugar a otro, pues será el Señor. Cuidémonos, hermanos, de que no nos volvamos nosotros esos cristianos light que buscan al Señor como en ciertos momentos nada más. ¿Cuál debe ser entonces nuestro objetivo principal y cuál debe ser nuestro norte como iglesia? Nuestro norte debe ser imitar a Cristo. Eso es lo que usted y yo necesitamos para realmente avanzar en el Señor. Jesús lo dijo. Jesús le dijo cuando estaba hablando con Nicodemo, es necesario nacer del Espíritu, del agua y del Espíritu. El apóstol Pablo lo dijo diferente, pero con la misma esencia. Anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. La semana pasada el pastor nos predicaba de la carta a Corintios, cuando el apóstol Pablo les decía que cuando él era niño pensaba como niño y actuaba como niño, pero que hoy, en ese momento, él entendió que no era esa la etapa de su vida en la que Dios quería que él se quedara. Y eso aplica para nosotros hoy. Entonces, hermanos, el Señor nos llama a madurar espiritualmente. El Señor nos está llamando como iglesia Casa del Pan, porque en el mundo hay mucha iglesia de Cristo, hay muchas personas que son hijos de Dios y el Señor estará trabajando con cada uno pues lo que Él considere. Pero a esta iglesia el Señor nos está llamando a nosotros a madurar, a crecer espiritualmente, a que veamos que la madurez espiritual es más que obras. La madurez espiritual es más que asistir a la iglesia, es más que hacer estudios bíblicos, es más que ir y hablarle a una persona. La madurez espiritual se nota en una persona cuando ésta es consciente de su estado actual y se enfoca en el estado que el Señor quiere que esa persona alcance. Cuando nosotros empezamos a crecer espiritualmente, y a ver, no digo que ninguno aquí es maduro espiritualmente, no. Yo sé que estamos en diferentes estados de madurez espiritual y gloria al Señor porque los que se dejan trabajar por el Espíritu Santo avanzan, caminan y crecen. Y a esos el Espíritu Santo se revela, se muestra, porque recuerden lo que dice la palabra, que Él enviaría al Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios habitaría en nosotros, y dice que el que ama al Señor y obedece sus mandamientos, el Padre y Jesucristo vendrán a Él y harán morada con Él. Ese hacer morada es la habitación del Espíritu Santo en aquellos que deciden caminar conforme al propósito de Dios. Cuando usted y yo decidimos crecer espiritualmente, pasa esto, y es que usted y yo llegamos a ser conscientes de nuestro estado y nos enfocamos en lo que el Señor quiere más adelante. Como dijo el apóstol en esta carta a los filipenses, y les dijo, no que la haya alcanzado todo, pero prosigo a la meta. Me esfuerzo, sigo caminando, me sigo incomodando, porque el evangelio no es comodidad. El evangelio real, y lo vamos a ver ya, el evangelio real es cuando usted y yo entendemos que Cristo, siendo Dios, se despojó de todo, vino a esta tierra, se humilló, dejó la gloria con el Padre para morir por nosotros, para resucitar y con su resurrección darnos vida nueva a usted y a mí. El desarrollo cristiano, el desarrollo espiritual, es algo similar, podríamos compararlo con el desarrollo natural, el desarrollo nuestro como personas. Cuando nosotros somos
adolescentes, naturalmente hablando, pues tenemos ciertas actitudes, hábitos, hobbies, entretenimiento, y eso está bien, es parte de la etapa de la adolescencia, ¿verdad? Es normal que uno, siendo adolescente, no sé, a los hombres principalmente, no digo que mujeres no, pero que les guste mucho como los videojuegos y toda esta parte. A las mujeres, yo no sé a las de ahora, sinceramente, pero en mi época eran como el papel de carta, no saquen cuentas, ¿verdad? El papel carta y esas cosas tan bonitas. Todo eso es parte de una etapa en la vida. Sin embargo, cuando nosotros vamos pasando ya a etapas de más madurez en la vida natural, pues también vamos desprendiéndonos de esas cosas, ¿verdad? A mí ahora no es que no me guste el papel carta, pero es que paso muy ocupada en otras cosas, no tengo tiempo para ir a buscar, ni siquiera sé si existe todavía el papel carta que olía tan rico. Esto es algo así como un día eres joven y otro día cuidas y le hablas a las plantas, ¿verdad? Esa soy yo. Espiritualmente es así. Un día eres joven espiritualmente y otro día sabes que no es conveniente que te quedes hasta las 11, 12 de la noche viendo redes sociales o viendo televisión, porque es más productivo para tu crecimiento espiritual acostarse temprano y levantarse temprano para estar con el Señor. Un día eres joven y otro día has madurado y te has dado cuenta que el verdadero evangelio es lo que el Señor hizo por ti, te compró con su sangre, te dio una nueva vida y allá hay mucha gente afuera necesitando que le compartas ese mensaje de salvación. El crecimiento espiritual y la madurez espiritual, hermanos, requieren que tomemos decisiones, que nos desprendamos de esos hábitos y de esas costumbres de adolescentes espirituales que nos hacen todavía estar en un punto pegados como decir, es que me hicieron, y es que me dolió mucho, y es que me molestó, y es que no puedo, Señor, no puedo. Y ahí hay personas que se quedan por mucho tiempo ahí. Póngale usted la etiqueta que usted quiera. Pero necesitamos empezar a sentir como Cristo. Necesitamos que nuestra vida espiritual empiece a dar un giro. Que ya no seamos como esas personas. Usted sabe que es una persona sensual. Una persona sensual no es una persona que se viste así como con cierta ropa y tiene un caminado y se hace el pelo así. No, eso no es ser sensual. Una persona sensual es una persona que se deja guiar por sentimientos y emociones. Entonces, los sentimientos y las emociones, aunque Dios nos los dio, si no son trabajados por el Espíritu Santo y procesados, nos pueden jugar una mala pasada y nos pueden llevar a tomar decisiones incorrectas, a caminar en direcciones que no es la que el Señor quiere y muchas más. Hay personas que lamentablemente todavía no han dado ese paso de crecer en madurez y todavía les puede mucho, por ejemplo, que si se les volvió a ver feo no vuelven a la iglesia, o que si alguien hizo algo incorrecto, o que si el pastor predicó muy duro, entonces se sienten ofendidos. Y ese tipo de cosas, hermanos, el Señor nos llama a madurar y vamos a verlo en la palabra el por qué. Quiero que veamos en el capítulo 2, por favor, vamos a ver del capítulo 2, versículos 5 al 8. Estamos diciendo que nosotros necesitamos tener el sentir correcto. El sentir correcto es el sentir de Cristo. ¿Cuál fue el sentir de Cristo? Pablo les dice aquí a los filipenses, que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús,
quien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El sentir que hubo en Cristo no era un sentir sentimental, era un sentir de obediencia al Padre, de amor hacia usted y hacia mí y a la humanidad, y de servicio. Ese fue el sentir que hubo en Cristo. Vemos en estas características algún resentimiento del Señor, es que Padre, ¿por qué me mandaste a la tierra? Señor, vemos algo reflejado en Cristo de lo que nosotros somos hoy en día en muchas ocasiones. No. El sentir correcto del cristiano para que avance, para que crezca, para que madure espiritualmente, debe ser el sentir de Cristo. Y esto, mis hermanos, no es algo que pase de la noche a la mañana. Esto es un proceso en el cual usted y yo, conscientes de nuestra condición, conscientes de nuestro estado actual, decidimos avanzar. Decidimos que el Espíritu Santo trabaje en esas áreas donde por mucho tiempo tal vez no hemos querido dejarlo entrar y decimos, ok, Señor, ya es hora, como decimos aquí, de tomar el toro por los cuernos, de agarrar las cosas como tiene que ser, ponerle el nombre que es, llámese pecado, llámese inconstancia, llámese pereza, lo que a usted le esté impidiendo su crecimiento espiritual, llámelo por su nombre y entrégueselo al Señor y permítale al Espíritu Santo que Él llegue a esa área ahí y empiece con su luz, con su poder, con su amor, con todo lo que Él da a transformar nuestra vida. Y esto no es así como que va a ser algo tan doloroso, porque yo creo que hay muchas personas que no se han dejado trabajar por el Señor porque tienen miedo de que les duela y que de un momento a otro se vuelvan como en un bicho raro. En una persona que ya no tiene amigos, que ya no sale ni al portón de la casa. O sea, esto no es así. Una persona que se ha dejado transformar por el Espíritu Santo para madurar y que le entrega al Señor sus áreas, es una persona más libre, más feliz y más completa. Y no tiene absolutamente nada que ver con ser un bicho raro. Más bien somos más lindos, porque la palabra del Señor dice que el corazón alegre hermosea el rostro, hermanos. No hay que lindos todos aquí sonriendo. El corazón alegre hermosea el rostro. ¿Y la alegría dónde viene? El gozo del Señor es mi fortaleza. Es en la presencia del Señor donde usted y yo tomamos fuerzas, nos alegramos verdaderamente en el Señor y nos vemos lindos. Entonces, ese sentir que hubo en Cristo es el que el Señor quiere que nosotros tengamos. Pablo se lo dijo a los filipenses, y esto es para usted y para mí hoy también. Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo. Quien siendo en forma de Dios, es decir, Jesucristo tenía todo con el Padre. Tenía gloria, tenía toda la majestad, tenía todo en unión con el Padre, pero Él renunció a todo eso. Él dejó todo lo que representaba para Él estar en unión con el Padre para ser obediente al Padre, por amor y por servicio. Dice que Él, todo eso, dice que Él no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Será que nosotros a veces nos aferramos a cosas que no queremos soltar? Y el Señor nos manda a que ese sentir que hubo en Cristo esté también en nosotros, que nos despojemos de todo lo que nos impide a nosotros crecer espiritualmente. Y dice que estando en la condición de hombre, se humilló. Él tomó forma de siervo. Y dice, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo se humilló Jesucristo? Él se humilló porque primero dejó su trono y todo lo que tenía con el Padre, y segundo, vino a caminar en esta tierra llena de pecado y de maldad y de contaminación. Y cuando Él estaba en ese madero, Él murió de la forma más degradante, humanamente hablando. Para ellos una muerte en un madero era la muerte más vergonzosa que había. Y Él se humilló, siendo Dios, Él se humilló y dijo,
lo voy a hacer por amor a ellos. Lo voy a hacer por obediencia al Padre. Lo voy a hacer porque esto es un acto de servicio y ellos van a aprender. Y a la comunidad internacional, por las épocas de las épocas, esto nos ha marcado un antes y un después. Esa disposición que hubo en Cristo de despojarse a sí mismo y de humillarse al punto más bajo, morir en una cruz, para que ahí estando Él, siendo latigado, escupido, desangrándose, sudando gotas de sangre, en ese momento de agonía y de dolor, Él estaba llevando el pecado nuestro, estaba haciendo maldición por nosotros. Dice que Él se hizo maldición para que usted y yo fuéramos enriquecidos. El Señor en ese momento ciertamente Él dijo: Padre, si es posible pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos. Me duele, Señor, no sé cómo manejar esto, no estoy confundido, no sé, no avanzo, pero Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Quién está dispuesto a decirle eso al Señor? El apóstol Pablo, ahí mismo en esa carta, a los filipenses, dio un ejemplo de lo que él había comprendido para sí mismo, que era seguir a Cristo. Recuerden, en algún momento compartimos acá una prédica, pero si no voy a hacer un pequeño recuento para las personas que no estuvieron. El apóstol Pablo tenía un currículum impecable. Y él ahí lo dice, es en esta carta a los filipenses que él dice: yo, judío, hebreo de hebreos, y quiere decir que era hijo de padre y madre judíos, de la tribu de Benjamín, fariseo, o sea, tenía el currículum que humanamente hablando para ellos en ese momento era impecable. Y él dijo: todo eso lo tengo por basura a fin de conocer a Cristo y ser hallado en Él. ¿Quiere decir que Pablo no conocía a Cristo? No, Pablo sí conocía a Cristo. Pero el conocimiento suyo y mío, así como el de él, de Cristo, va creciendo conforme usted y yo nos exponemos a la palabra del Señor, a la oración y a la presencia del Espíritu Santo. Porque un día usted y yo le conocimos al Señor para salvación. Él vino a nosotros, se reveló, así como a Pablo, lo dejó ciego por 3 días, hizo algo impresionante, Jesús se le apareció, le habló, Pablo reconoció quién era Jesucristo y empezó a caminar conforme a lo que el Señor le había llamado, pero él no se quedó ahí. ¡Wow! Es que esa experiencia de ver ese destello de luz que me dejó ciego ya fue suficiente y ahí se quedó. No, Pablo siguió avanzando, oraba constantemente. Y ese conocimiento que él tenía de la palabra de la ley, que en ese tiempo era lo que para ellos era la Biblia, o bueno, la Escritura, todo eso él lo usó para alcanzar a otros. Y aún estando en preso y haciendo, ya sabemos todo lo que a él le tocó vivir, decía que él quería conocer más a Cristo y ser hallado en él. Esto demuestra una condición de humildad, ejemplo de Cristo, que fue la persona más humilde que ha pisado esta tierra. Y ese es el sentir que el Señor quiere que usted y yo tengamos. Hermanos, la humildad no tiene absolutamente nada que ver con la forma en la que usted se viste, ni con nada que usted tenga, humanamente hablando. La humildad es un corazón sencillo delante de Dios. Un corazón que tiene la actitud que tuvo Cristo, que deja todo lo que humanamente hablando le puede para ser hallado en Cristo, para que la naturaleza de Cristo se incorpore en él, para que trate a los demás como Cristo trató, para que hable a los demás como Cristo les habló. Esa es una persona humilde. Una persona que tiene un corazón, la palabra dice, un corazón contrito y humillado, no despreciaré. El Señor. Ahora, ¿en qué consiste entonces
la madurez espiritual y cómo es que nosotros la ponemos en práctica. Ya vimos cuál es el sentir correcto que debemos tener, cuál fue el sentir de Cristo. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nosotros? Vamos un momento al capítulo 1, por favor, igual de Filipenses. Capítulo 1, versículo 9, del 9 al 11. Dice, mientras lo buscan, dice Filipenses 1, 9 al 11, y esto le pido en oración. Aquí está hablando el apóstol de una oración que él estaba haciendo por los filipenses. Dice, y esto le pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de los frutos de justicia que vienen por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Eso lo leí de la Reina Valera contemporánea, de esa versión. Quiero leerles un momento lo mismo, pero de la traducción al lenguaje actual. Dice, le pido a Dios que ustedes se amen cada vez más y que todo lo aprendan bien y lo juzguen correctamente, para que sepan cómo elegir lo mejor. Así, cuando Cristo vuelva, estarán sin pecado y nadie podrá acusarlos de nada. Porque con la ayuda de Jesucristo, ustedes harán lo bueno para que la gente alabe y honre a Dios. Aquí Pablo nos habla de 4 puntos. Abundar en amor, conocimiento de Dios, discernimiento y fruto. No puedo hacer el 4 así, 4. Fruto. Para que abunde el amor hacia quién, hacia mí misma, hacia usted mismo. No, el sentir de Cristo fue darse en amor por otros. Entonces, si el Señor nos está hablando aquí de que abundemos en amor, o como lo dice la traducción del lenguaje actual, que se amen cada vez más, eso implica que usted y yo aprendamos a soportarnos los unos a los otros. Eso significa que usted y yo, como dice aquí mismo en la carta a los Filipenses, y lo pueden leer en el capítulo 3, vean a los demás como superiores a ustedes mismos. No se interesen solamente por sus asuntos, sino que los asuntos de sus hermanos también sean importantes para ustedes. No tengan una opinión de sí mismo tan alta. Ese amor que Cristo nos mostró a nosotros, de nuevo, es más que un sentimiento. Es más que algo emocional que usted y yo sentimos y que con los que nos llevamos bien nos abrazamos y cómo estás y qué bueno verte en la iglesia. Pero con aquella persona que no nos hace mucha gracia, es como de lejitos mejor. Es que yo prefiero así, mejor de lejos para evitar problemas. No, hermanos. El sentir que hubo en Cristo implica que usted y yo muramos a nuestra humanidad carnal y decidamos amar al prójimo como a nosotros mismos, porque ese es el segundo mandamiento que el Señor nos dio. No es amar a los bonitos y a los que nos caen bien, es amarnos a todos. Y no es algo que brote así tan natural, tan bonito y tan fácil. Es algo que usted y yo necesitamos pedirle al Espíritu Santo que procese en nosotros, que nos ayude en nuestra debilidad, porque no somos humanos. Pero ese es el sentir correcto que el Señor quiere que nosotros tengamos, en amor, en abundar en amor. ¿Qué dijo el Señor en Juan? Si me aman, obedezcan mis mandamientos. ¿Y cuál fue el resumen de la ley que hizo Jesús? La ley y los profetas se resumen en esto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Abundar en amor
es permitirle al Espíritu Santo que procese nuestra humanidad para que amemos de hecho y de palabra a aquellos que no son exactamente como nosotros queremos. Amén, iglesia. Les voy a leer lo que dice, dije antes el capítulo 3, es en el 2. Capítulo 2, versículo del 1 al 4. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, como diciendo, si es que han recibido algo bueno de Dios, ¿quién ha recibido algo bueno de Dios aquí? ¿Quién ha recibido un consuelo del Espíritu Santo aquí? ¿Quién ha recibido del Señor un afecto entrañable? ¿Quién ha recibido misericordia del Señor? Entonces les dice Pablo, completen mi gozo sintiendo esto mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Caminar en el Espíritu, unánimes en el Espíritu, no puede darse si usted y yo tenemos rivalidades, pleitos, contiendas, divisiones entre nosotros. Caminar unánimes en el Espíritu se da cuando usted y yo doblegamos nuestra humanidad y le decimos, Señor, esta persona, aquí te pido que me ayudes a soportarla, que me ayudes a amarla, y usted dar el paso, La palabra dice que si usted sabe que alguien tiene algo contra usted, antes de ir a dar una ofrenda, usted vaya donde esa persona y la busque y se ponga cuentas. Lo que pasa, hermanos, es que para madurar espiritualmente, no podemos escoger cuáles versículos de la Biblia obedecer. Tenemos que escoger toda la Escritura para obedecer. Y decirle al Señor, Señor, realmente trabaja aquí adentro, porque yo estoy dispuesta. Y sigue diciendo, no hagan nada por contienda o por vanagloria, al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Las diferencias entre los cristianos, entre los hijos de Dios que quieren madurar en el Señor, se eliminan cuando estos son de un mismo sentir. Cuando usted y yo tenemos un mismo sentir, si había ahí algo que nos estaba causando fricción, eso se va a resolver. Porque las dos estamos dispuestas a caminar en el Espíritu. En Proverbios la palabra dice que así como el hierro se afina, dice se aguza, pero significa se afina con el hierro con hierro se afina, así el rostro del hombre con el hombre. Es decir, si Luis tiene algo contra Diego, es necesario que ambas partes busquen al Señor, se sometan y digan, ok, aquí es momento de afinar este asunto, dejar que nuestras personalidades no florezcan tanto, sino que la vida de Cristo se incorpore en nosotros y que el sentir que hubo en Cristo esté en nosotros. Y no es un amor hipócrita, eso no se puede fingir. Amén. Que abunden en amor, dice conocimiento de Dios, y lo hablábamos hace unos momentos. El ejemplo de Pablo, donde él dice que todo lo que él era lo tenía por basura a fin de hallar a Cristo, de conocerlo y ser hallado en él. El conocimiento, hermanos, la palabra dice que es provechoso, que el alma sin ciencia no es buena. Pero muchas veces se podría confundir conocimiento con madurez. Y el conocimiento y la madurez son dos cosas muy diferentes. Usted puede tener mucho conocimiento bíblico, usted puede hacer muchos estudios bíblicos, usted puede pasar metido ahí de cabeza en la Biblia. Que si usted no le permite al Espíritu Santo que todo ese conocimiento usted lo interiorice para que camine con base en eso, sigue siendo un mero conocimiento y no da fruto. Lo que el Señor quiere es que nosotros interioricemos todo ese conocimiento de la palabra para que lo reflejemos afuera. Una pregunta para que se responda a cada uno. ¿Cuánto de lo que se predica aquí en la iglesia usted lo aplica verdaderamente a su vida? ¿O cuánto de lo que usted estudia de la palabra del Señor usted realmente medita en eso y lo aplica a su vida?
un ejemplo muy práctico, con esto que hablábamos del amor. Si alguien tiene algo en su corazón contra otra persona, por la razón que sea, pero se está predicando de esto, de la madurez espiritual, de lo que es el amor al prójimo y todo esto, ¿cuánto de eso usted realmente es intencional en el transcurso de la semana para que esa palabra viva y eficaz que se predicó tenga un efecto aquí adentro en su espíritu, en su alma, en su mente y se dé un fruto? Esto es algo para que meditemos, hermanos, porque lamentablemente muchas personas, y digo que porque yo también estuve ahí en otro tiempo antes de que Cristo me abriera los ojos y del entendimiento, tendemos a ser muy religiosos, a ir a la iglesia porque hay que ir a la iglesia, a escuchar el mensaje de la palabra, pues porque hay alguien ahí parado al frente, ¿verdad? Y tengo que escuchar. Pero, ¿cuántos de nosotros realmente somos intencionales en nuestro crecimiento espiritual durante la semana con base en lo que se predicó el domingo? Pidámosle al Señor que nos ayude para que no seamos religiosos, para que el conocimiento bíblico que usted y yo tenemos, de todos esos estudios bíblicos que ustedes hacen en la semana, de todo eso que ustedes han escuchado que se ha predicado en algún momento, realmente cobre vida en usted y dé fruto para que otros también sean beneficiados por eso. Abundar en amor, conocimiento de Dios, dice que para discernir lo que es mejor. ¿Qué necesitamos discernir nosotros como hijos de Dios? Necesitamos pesarlo todo, dice la palabra, lo que se predica, las cosas que escuchamos allá afuera, para que podamos discernir lo que hay aquí adentro en el corazón, cuáles son nuestros pensamientos, qué emociones estamos albergando en nuestro interior, qué cosas estamos recibiendo, información desde afuera, qué se está moviendo espiritualmente, qué ha querido hacer el enemigo y por dónde quiere llevarlos. Todas esas cosas son aspectos que usted y yo necesitamos discernir espiritualmente. Lo espiritual se trabaja espiritualmente. No es naturalmente, no es en nuestras propias fuerzas, no es que usted dice, ah, sí, esto ya yo me lo sé. La Biblia dice, ah, sí, sí. Ajá. Y después de eso, ¿cómo discernimos si un mensaje bíblico, un mensaje, perdón, de la palabra, se está yendo como por una línea tan delgada que se desvió exactamente de donde el Señor quería? Un día de estos me pasó algo y me causó como una alerta. Estaba escuchando un video por una tarea que estaba haciendo y era un video de la palabra, ¿verdad? Un video de unas personas explicando algo acerca de un texto bíblico y todo iba muy bien, todo iba muy bien. Yo iba escuchando, iba como comparando, iba bien. Llegaron a un punto en el cual muy sutilmente, hermanos, pero así muy sutilmente, que yo misma me asusté, puse pausa, lo retrocedí y volví a escuchar. Como 3 veces lo hice. Porque lo que estaban diciendo, prácticamente, no recuerdo exactamente lo que dijeron, pero en resumen, era una postura como de que la salvación no se podría perder. Usted ya fue salvo, ¿verdad? Por gracia. Y ya lo que usted recibió de Dios, déjelo así, todo bien. Inclusive ese texto, donde aquí mismo en la carta a los Filipenses, Pablo dice, cuiden su salvación con temor y temblor. Y daban una explicación que una persona que tal vez no ha profundizado mucho en la palabra es de mucho cuidado, porque puede ser que confunda a alguien que no conoce mucho en la palabra. Y aquí hago un paréntesis y quiero invitarles a que busquen a personas de liderazgo, gente, si ustedes tienen dudas con respecto a algo de la palabra, algún tema doctrinal, damos el discipulado, si ustedes ya lo llevaron, pero aún así tienen dudas, búsquenos al pastor, a mí, a alguien de liderazgo, y evacuemos esas dudas. Porque una mala comprensión de la Escritura
puede llevar a error. Y lo digo esto porque estamos claros que no todas las personas, porque tenemos diferentes estaturas espiritualmente hablando, no todas las personas conocen así la Biblia y está bien, es parte de nuestro crecimiento. No quiero que se piense aquí que es que todos ya tienen que ser así como perfectos, ¿no? Más bien, si estamos madurando es porque necesitamos crecer espiritualmente. Entonces, busquemos al Señor y también busquemos consejos si algo no estamos entendiendo, por favor, para que evitemos que el enemigo se meta con algún engaño. Cierro paréntesis. Hablábamos entonces de que abundemos en amor, en el conocimiento de Dios, para discernir lo que es mejor, llenos del fruto de justicia. ¿Y cuál es el fruto? La palabra habla en Gálatas 5 de lo que es el fruto del Espíritu. Dice que si nosotros hacemos todas esas cosas, nosotros podemos abundar en fruto, en amor, en gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Eso es algo que el Señor quiere para que nosotros avancemos y maduremos espiritualmente. Y ya para ir concluyendo, una pregunta que creo que cabe para todos nosotros aquí es: ¿cómo sé yo si estoy madurando? ¿Cómo sé yo si estoy avanzando en mi caminar con el Señor? Somos como Cristo cuando nosotros aprendemos a ver la vida desde la perspectiva de Cristo y actuamos con los demás como Jesucristo hubiera actuado. ¿Cuál es el fruto que el Señor espera de nosotros? ¿Cuál es el fruto que está dando su oración? Aquí vamos a hacer un par de preguntas como de diagnóstico para que ustedes más o menos puedan identificar cómo está su crecimiento espiritual. Su tiempo de ayuno, de oración personal, ¿qué fruto está dando en su vida? Su tiempo de congregarse, ¿realmente usted considera que lo que usted invierte en el Señor está dando un fruto? Si no, es momento como de revisar, ¿verdad? Porque como les decía antes, puede ser que uno se congregue, ayune, ore, haga estudios bíblicos y todo como en un modo un poco mecánico. Pero el Señor quiere que nosotros lo hagamos a partir de la vida del Espíritu Santo en nosotros. A partir de ese sentir que hubo en Cristo, que nosotros deseemos crecer y madurar espiritualmente. Hermanos, esta mañana mientras oraba, el Señor me ponía en mi corazón esto que me impactó muchísimo y quiero compartirlo con ustedes. Y es esto: la victoria del cristiano se da cuando nosotros conocemos al Padre. Perdón, cuando nosotros obedecemos al Padre. ¿Cuándo se dio la victoria de Jesús sobre la muerte, sobre los principados y las potestades? ¿Cuándo fue que tuvo lugar esa victoria de Cristo? Cuando Él decidió obedecer al Padre. Él decidió obedecerle, primero renunciando a todo para venir a la tierra, y después cuando le dijo: no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Jesús fue obediente al Padre, y entonces, después el primer texto que leímos dice que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y todo eso, y entonces le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. La victoria suya sobre sus debilidades, sobre sus etapas de la vida, sobre sus problemas, cada una de esas victorias por las cuales usted y yo estamos buscando al Señor, vienen cuando usted tiene un corazón que decide obedecer al Padre. Cuando usted decide ya no hacer su voluntad, sino la del Padre. Ahí el Espíritu Santo viene y le fortalece. Hermanos, porque no es difícil. Tal vez este mensaje puede ser que alguien diga: es que qué difícil, yo no sé, y no sé cómo es eso de madurar espiritualmente. Si usted tiene poco de caminar con el Señor, gloria a Dios porque está escuchando este mensaje, porque está entrando al Evangelio conociendo la verdad del Señor.
Y si usted ya tiene mucho tiempo en el Señor, gloria a Dios porque está escuchando este mensaje, porque algo de lo que el Señor nos está hablando hoy nos tiene que mover a avanzar. Y no es difícil. Tenemos al Espíritu Santo. Él es nuestro ayudador, Él es nuestro consolador, Él es el que nos recuerda las palabras del Padre. Todo aquello que usted estudió en ese estudio bíblico tan lindo que hizo, cuando usted realmente entra en oración y dobla sus rodillas y le dice, yo quiero obedecerte, Señor. ¿Cómo hago para que esto produzca vida en mí? Como le dijo Jesús a Nicodemo, Nicodemo era un maestro de la ley, se la sabía así, pero no había podido discernir que era Cristo el que estaba ahí haciendo las cosas y creer en Él. Cuando usted y yo decimos, ok, todo este conocimiento que tengo, Señor, yo quiero que usted me ayude a que se transforme en vivencia. Ese es un corazón que decide obedecer al Padre y que tiene el mismo sentir que hubo en Cristo. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a orar para cerrar. Y la invitación en este momento para usted es, sí, que usted le pida al Señor que haya en ustedes ese mismo sentir que hubo en Cristo. Pero antes de eso, que usted cierre sus ojos por un momento y analice en qué etapa está usted espiritualmente hablando. ¿En qué momento de su vida espiritual está usted? ¿Usted considera que ya ha caminado, que ya ha avanzado, que ha madurado en algunos aspectos, que le faltan algunos otros como a todos? ¿O usted considera que definitivamente el sentir que hubo en Cristo no está todavía en usted? Necesita un poquito más ser intencional a la hora de buscar al Señor con todo el corazón. Meditar en esto y conocerse en el Señor es muy importante, para que entonces usted pueda saber dónde está, sea consciente de su condición actual y sea proactivo para avanzar con un enfoque correcto, con el sentir de Cristo. Vamos a meditar unos minutos mientras Mau nos dirige con un canto y después oramos para cerrar. Manténgase en comunión con el Espíritu Santo y permítale al Espíritu Santo que le hable a su corazón. Que usted pueda hacerse un autoanálisis de dónde está usted actualmente.